Estamos de vuelta en Así es mi tierra. Causa Chuncoca, revolución que se escucha, presenta. Estamos en combate junto al pueblo boliviano y aquí, en Así es mi tierra, no solo nos solidarizamos con nuestros hermanos y hermanas indígenas, sino que también tomamos su lucha como la nuestra. Porque nos unen lazos muy fuertes que van desde lo histórico, pasando por lo ideológico y llegando al corazón, al alma de cada venezolana, de cada venezolano. Y definitivamente lo que le pase a Bolivia nos pasa a nosotros. Y si la pelea es con ellos, pues también es con nosotros. Y bien, continuamos nosotros acá en esta ocasión con el acontecer en mi amada Bolivia. Y para ello, como ha sido ya una grata costumbre, contamos con nuestro superpana, el asambleísta departamental Gustavo Torrico, quien de manera acertada nos acerca el panorama nacional boliviano. Un saludo a la patria grande, desde Bolivia, la hija predilecta del Libertador. Acá la política, la pandemia, la dictadura se andan entremezclando en un juego de idas y venidas, marcado por la ineficiencia de la dictadura que, a título de combatir el coronavirus, intenta prorrogarse. Para este fin, lo que menos hace es preocuparse de la salud del pueblo boliviano. La cifra de contagiados ha aumentado sustancialmente en el último bimestre, pese a que estamos en cuarentena. Recordarle a América que cuando nosotros ingresamos en la cuarentena teníamos 16 contagiados. Y ahora que se abre la cuarentena a una mal llamada cuarentena flexible, lo hacemos cuando tenemos 50.000 contagiados. Esto quiere decir que la ineficiencia del gobierno es patética. Todos los países hicieron las cosas de vez. Cuando tenían muchos, cesaron su actividad. Y cuando bajó, entonces abrieron. Aquí se hace al revés, lo que muestra la ineficiencia de la dictadura. Pero paralelo a esto, lo que hace la dictadura es utilizar este tema para hacer, junto y haciéndole coro a toda la derecha en el país, la derecha entreguista, vendepatria de siempre, haciéndole coro, insiste en, ahora estando a un mes y medio de la fecha de las elecciones, ya está hablando de que es necesario volver a posponer esta fecha que ya ha sido pospuesta por 2 veces consecutivas. Por el otro lado, este tema político enfrenta un falso dilema en el que la dictadura quiere hacer ver a la población que el 6 de septiembre estuviéramos yendo y se pondría en juego la salud versus la elección, cuando en realidad de lo que se trata es de un proceso democrático que va a poder constituir un gobierno legítimamente establecido y electo por el pueblo que pueda enfrentar a la crisis sanitaria y cuidar la salud del pueblo boliviano. Suman y siguen las acusaciones por todo y por nada, en sentido de querer proscribir al movimiento al socialismo. Las fake news, de la cual es un directo creador bastante innovador, el ministro de gobierno, inventa y detiene gente queriendo hacer creer a la población que encontró una pista clandestina de aterrizaje donde se embarcaba toneladas, dice, de cocaína, y se detiene a un señor Montenegro acusándolo de ser el testaferro del presidente Morales.
y su lugarteniente también. Horas después tiene que ser liberado el señor, porque eso era parte de un camino vecinal que se estaba abriendo a un proyecto de banano. El señor no tiene ningún antecedente, pero ya no se desdice, se queda con esta idea. Unas encuestas que no las difunde el MAS, pero sobre las que comenta nuestro candidato, hacen ver, para darles pie a que insistan en proscribir, de acuerdo a la ley electoral, al movimiento del socialismo, cosa que no tiene asidero, ya que hasta la fecha todavía no comenzó el calendario escolar en Bolivia, el calendario electoral en Bolivia, que comienza este 24 de julio. Debemos recordar que este calendario entró en un cuarto intermedio, sufrió una suspensión temporal en el mes de marzo, cuando por primera vez se suspende la fecha electoral, y en ese tiempo no se tenía un día previsto. Así está la situación en Bolivia. Los bolivianos nos andamos debatiendo, les reitero, entre una pandemia sin información, sin medicamentos, con un retraso hasta de 20 días en la toma de las muestras. A muchos se les está yendo a tomar cuando el hombre o la mujer ya han sido enterrados o ya han sido curados también, y recién se va por la muestra. No existen insumos, no existen equipos de bioseguridad, no existe un plan, y lo único que existe es un mundo de corrupción en la dictadura, que reiteramos, en los famosos respiradores. Ellos compraron unos resucitadores que son de emergencia para salvar el momento, pero no es un tema de terapia intensiva. Pero de todos modos hicieron un hecho de corrupción imperdonable en plena crisis sanitaria, de embolsillarse $20,000 por cada equipo en sobreprecio. El ministro de Salud interino, el ministro de Defensa en realidad, es el que informa ahora que los 500 respiradores que habían prometido en abril llegarán recién a finales de agosto, cuando ya la crisis habrá pasado, cuando ya esté todo consumado y estemos empezando a descender en el pico. Entonces, además, se suma que los 167 que trajeron con sobreprecio serían parte de los 500. Así estamos en Bolivia, lastimosamente, entre dos pandemias, la dictadura y el coronavirus, la primera más peligrosa que la segunda. Muchas gracias, hermano querido, por compartir con todas y todos esas palabras tan acertadas y oportunas del acontecer boliviano. Y continuamos nosotros acá en Así es mi tierra con Bolivia, en esta ocasión de la mano de nuestro superpana Gabriel Villalba. Adelante, hermano querido. ¿Qué tal, amigos, amigas de la Patria Grande? Gabriel Villalba, director del SENAC en Bolivia, desde La Paz, Bolivia. A propósito, a tiempo de saludar a toda la Patria Grande, a tiempo de saludar a toda la gente que nos escucha también en Bolivia, felicitar los 211 años de la gesta libertaria de La Paz, tumba de tiranos. La Paz ha cumplido 211 años, su efeméride de su gesta libertaria, y la Asamblea Legislativa Departamental de La Paz ha decidido tener de invitados especiales a Eva Copa, que es presidenta de la Asamblea Legislativa Plurinacional, y al presidente legítimo de Bolivia, Evo Morales Ayma. Esta decisión ha sido ampliamente cuestionada por asambleístas departamentales de oposición indignados y periodistas afines al régimen, periodistas que han legitimado y posteriormente han naturalizado el golpe de Estado en Bolivia, diciendo que cómo se va a invitar a Evo Morales a una sesión de honor realizada por el 16 de julio. Totalmente indignados, ¿no? Estos asambleístas y estos periodistas. Pero
sin duda, la invitación que se vertió a Evo Morales y a Eva Copa deviene de una decisión de la mayoría, de la bancada mayoritaria, que es del Movimiento al Socialismo en la Asamblea Legislativa Departamental de La Paz. Es decir, se han realizado elecciones subnacionales el 2015, por las cuales el Movimiento al Socialismo, la gente ha votado mayoritariamente por el Movimiento al Socialismo y le ha otorgado una representatividad en la Asamblea Legislativa Departamental mayoritaria con relación a las minorías de Unidad Nacional, a las minorías de Solvo, que son bancadas minoritarias que no llegan ni al 15% de representación en la Asamblea Legislativa Departamental de La Paz. Esta mayoría del movimiento al socialismo, que deviene del voto popular, ha sido la que ha decidido y extendido las invitaciones a Eva Copa y a Evo Morales Ayma. Cuando la oposición al Bloque Nacional Popular, cuando estas facciones de Unidad Nacional, Soberanía y Libertad, estas facciones que ahora están apoyando el régimen de facto de Yanine Áñez, ganen las elecciones subnacionales en La Paz, es decir, cuando la gente vote por ellos, seguramente serán mayoría y seguramente podrán ellos invitar a quien les dé la gana, seguramente invitarán a Bush o seguramente invitarán a Trump, ¿no? Eso ya no será de nuestro interés porque ellos serán la mayoría en esta asamblea departamental. En este momento no lo son y tienen que respetar también las decisiones mayoritarias en el marco de la democracia representativa, ¿no? Entonces, bueno, este dilema, todo este debate que se ha generado a partir del 16 de julio ha sido pues ya zanjado con esta explicación contundente que la doy, que le estoy dando, que también ha sido replicada por diversos asambleístas departamentales, ¿no? Eso fundamentalmente. Evo Morales es el presidente legítimo y finalmente la bancada mayoritaria del movimiento al socialismo decide a quiénes invitar y a quiénes no. Y esta sesión de honor en conmemoración a los 211 años de la efeméride paceña ha contado con la presencia de Evo Morales y ha contado con la presencia de Eva Copa. Ha sido una sesión bastante polémica. Eso en el ámbito estrictamente regional de lo que aconteció en La Paz, que tiene relación con Evo Morales. Por otro lado, ya como muy bien lo saben, el ministro de Salud, de forma interina, es el mismo señor que actualmente desempeña la función de ministro de Defensa. Señor López, ministro López, el mismo que se ha encargado de las masacres de Sacaba, de las masacres de Sencata, se está encargando de la pandemia en Bolivia. Entonces, obviamente todos dirán y se preguntarán ¿con qué va a combatir el coronavirus este señor? ¿Va a combatir con aviones de guerra, con helicópteros militares, con armamento bélico, como está acostumbrado a reprimir a todas las protestas sociales, como lo ha hecho con Sacaba, como lo ha hecho con Sencata? ¿O qué clase de medidas va a tomar, ¿no? Esas son las inconsistencias que tiene el mismo régimen de facto, puesto que ellos se llenan la boca hablando y diciendo que tienen a las mejores personas en los cargos públicos. Entonces, ¿por qué no uno de los viceministros o viceministras de Salud asumió el cargo de Salud, de la cartera de Ministerio de Salud, y tuvo que asumirla este señor que actualmente está desempeñando dos carteras de Estado, ¿no? El Ministerio de Salud y el Ministerio de Defensa, una aberración total. Por otro lado, también ha renunciado el señor exministro de Economía, Parada, señor que durante 14 años se la pasó criticando el modelo económico eficiente y efectivo del movimiento al socialismo que nos llevó a los primeros lugares de crecimiento económico en la región. Ha renunciado ante su propia incapacidad, ¿no? Además que el señor ya estaba mayorcito. Una característica que tiene este régimen es de que rescatan a viejos personajes del neoliberalismo recalcitrante. Por eso sus ministros, viceministros, directores y demás son gente de la tercera edad, pues gente que añoraba esa rememora toda aquella época neoliberal en la cual su color de piel les daba privilegios, ¿no? En la cual su apellido rimbombante les dotaba privilegios y por eso también son afines a este régimen que reivindica sus valores republicanos, esos valores coloniales. Ha asumido el señor
Óscar Ortiz, que también ahora está dirigiendo 2 ministerios, ¿no? Entonces no se entiende este régimen, está destruyendo la institucionalidad burocrática, si se quiere, de sus propios valores liberales, ¿no? Entonces, sin duda, el Estado como tal está de cabeza. Por otro lado, el psicópata ministro de gobierno Arturo Murillo Prijic, que yo lo califico como el Kraken liberado por Mesa, por Carlos Mesa, porque fue Carlos Mesa quien gestó con su posicionamiento político, con su decisión política después de las elecciones de octubre del año pasado, y logró que finalmente ascienda todo este régimen de terror como es el régimen de Yanine Áñez López Murillo. Por eso este régimen no es más que la decantación de las decisiones, una vez más erradas, de este señor Carlos Mesa. Carlos Mesa es igual de criminal e igual de genocida e igual de culpable de todo lo que está pasando a los bolivianos que este régimen. Hay que meterlos en la misma bolsa y decirlo categóricamente, ¿no? Entonces, pues este señor, nuevamente Arturo Murillo Prijic, como lo explicó ya el compañero Torrico, Gustavo Torrico, está generando pues toda esta suerte de estado de terror, de temor, de shock social colectivo, de pánico en función al narcotráfico, en función al terrorismo. Esa es la función que tiene el régimen de facto. El régimen de facto no quiere que se realicen las elecciones generales programadas para el 6 de septiembre. Para ello tiene 2 estrategias bastante demarcadas y delimitadas. La primera, la utilización de la pandemia como excusa, decir no, los niveles de pandemia están subiendo, es más, los índices de contagios y decesos han subido, por eso las elecciones se tienen que suspender, ¿no? Que también lo han producido ellos, porque como lo dijimos anteriormente, en anteriores transmisiones, y como les vengo diciendo en todas mis transmisiones, ¿no? Estos no han entrado para estar unos cuantos meses en el poder, se van a quedar, van a intentar prorrogarse lo más que puedan, y lo tienen claro, ¿no? En anteriores transmisiones, ya desde el año pasado, veníamos diciendo, ¿no? Cómo se iban a suspender las elecciones, y se han ido cumpliendo estas proyecciones políticas que les he ido dando a través de Así es mi tierra. Me duele mucho, pero realmente si uno analiza de forma fría esto, es lo que acontece y es lo que se ve y es el panorama político, ¿no? Que tenemos que ser fríos, no tenemos que dejarnos llevar por estas emociones. Yo también quisiera que las elecciones se desarrollen el 6 de septiembre, pero cada vez se ven más lejanas. ¿Por qué? Haciendo el análisis político, precisamente van a utilizar esta pandemia que ellos mismos han generado en función a la cantidad de decesos y a la cantidad de contagios. Como ya también lo explicó Gustavo Torrico, a ellos les convenía que existiera una mayor cantidad de decesos, una mayor cantidad de contagios, por eso es que en el último tiempo no han hecho absolutamente nada. Entonces, incrementados los decesos, incrementados los contagios, justifican su hipótesis de que no se pueden realizar las elecciones en septiembre por precisamente esta cantidad de contagios y decesos que ellos mismos han generado para sus intereses políticos, ¿no? Al no tener medidas y no tomar medidas de sanidad, de salubridad, de bioseguridad, de cuidado hacia la gente. Es claro que el régimen no va a cuidar a la gente. Nosotros nos tenemos que cuidar entre nosotros porque la intencionalidad política es utilizar la cantidad de contagios y decesos, aumentar esta cantidad de contagios y decesos, no hacer nada para su disminución o contención para que no se realicen las elecciones, por un lado. Eso queda bastante claro. Por otro lado, la estrategia más radical y violenta es esta que está construyendo el ministro de Gobierno Arturo Murillo Prijic, de sembrar caos, conflictividad, sembrar convulsión social, sembrar shock, sembrar temor. Va a ser obvio que la gente va a reaccionar con protestas sociales
si las elecciones no se realizan este 6 de septiembre. Eso es una obviedad, todo el mundo lo sabe. Lo que está haciendo el régimen es de que esas protestas que se van a dar, si es que el 6 de septiembre no se realizan las elecciones, sean atribuibles al movimiento al socialismo específicamente, y ahí sembrar nuevamente esta suerte de estrategias de autoatentados que las ha ido utilizando. Ha hecho algunos ensayos el ministro Murillo, para culparle de absolutamente todo al MAS, de terrorismo, subversión y demás cosas, ¿no? Cuando ellos abiertamente manejan grupos paramilitares como Resistencia Juvenil Cochala. Entonces, estamos viviendo también esa otra vertiente de la estrategia, ese otro brazo operativo violento, ¿no? Que se está encargando de ese trabajo sucio, por decirlo así, el ministro Murillo. Es lo que acontece en Bolivia. Murillo está acusando, como muy bien lo explicó también Gustavo, de narcotráfico, de terrorismo, confunde incluso un camino con una pista de narcotráfico. Está tratando de posicionar, ¿no?, al MAS como el demonio en Bolivia, el movimiento al socialismo y los masistas como la peor aberración que existe en el planeta. Y atribuible todo lo malo que acontece en el país, cuando ellos son la plaga, ¿no? Cuando el régimen es la plaga y cuando el régimen es el terror. Intentan echarle la culpa de eso al movimiento al socialismo. Es una estrategia que se les va cayendo de poco a poco porque la gente también se da cuenta. Únicamente los medios hegemónicos de comunicación que legitimaron y apoyaron y naturalizaron el golpe de Estado en Bolivia les replican casi por una obligación informativa, pero ya la población no le cree absolutamente nada a Arturo Murillo, ¿no?, que se ha convertido en un ministro payaso, pues, que en ese su odio exacerbado realiza esta clase de declaraciones inconsistentes, generación de medias verdades, generación de noticias falsas, tratando de engañar a la población que ya se ha cansado de ser engañada y manipulada por estos personajes tan aberrantes. Entonces, teniendo estas dos estrategias, sin duda el movimiento al socialismo tiene que optar por la información hacia nuestra militancia, hacia la gente mayoritariamente del Bloque Nacional Popular, para informarlos y cuidarlos. Decirles, compañeros, compañeras, este régimen no nos va a cuidar. Es más, el régimen quiere que haya una mayor cantidad de contagios, una mayor cantidad de decesos. Entonces, si el gobierno no nos va a cuidar, no va a cuidar nuestra salud, nosotros nos tenemos que cuidar. Nosotros tenemos que generar las relaciones para cuidarnos, ya que ellos no lo van a hacer, ¿no? Y en segundo lugar, cuidar de forma muy minuciosa este intento de proscripción de la sigla del movimiento al socialismo, ¿no? Por la vía judicial no tiene el más mínimo asidero, por la vía de la ley electoral tampoco, por lo cual hay que ser muy cautelosos, no caer en las trampas jurídicas que intenta interponer el régimen de facto. Murillo es el que se vive quejando de que la justicia está cooptada, que la fiscalía es azul, que la asamblea legislativa es azul, que ellos son los pobrecitos que están tratando de gobernar, cercados por las mayorías del movimiento al socialismo. Es una hipótesis, una lectura victimizante en la cual no tenemos que darle asidero, ¿no? Por otro lado, también desconocen la tuición de la defensora del pueblo. Y dicen que ha sido puesta por los masistas. Por supuesto que la Asamblea Legislativa Plurinacional tiene actualmente una mayoría del movimiento al socialismo que deviene de las elecciones del 2015, ¿no? Las elecciones del 2014-2015. Esa mayoría de la Asamblea Legislativa Plurinacional constitucionalmente es una atribución de la Asamblea Legislativa escoger mediante una terna a la defensor o defensora del pueblo. En este marco constitucional, legal, a través de la Asamblea Legislativa Plurinacional, ha sido puesta la defensora del pueblo, ¿no?
cosa que ni siquiera eso están reconociendo el actual régimen de facto, y han sido cuestionados por la ONU, por el Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, esta posición de desconocimiento de la Defensoría del Pueblo que es una institución que se encarga precisamente de ver las violaciones de los derechos humanos cuando estos son violados por entes públicos, como ser el propio gobierno, las Fuerzas Armadas, las fuerzas policiales, los ministerios y demás, ¿no? Entonces, es la única institución de defensa de los derechos ciudadanos cuando estos son atropellados por personas jurídicas públicas, en este caso instituciones estatales, ¿no? Llega a ese extremo el régimen de facto con la poca legitimidad que todavía le queda y con la nula legalidad que tienen. Recordemos que ellos son un gobierno entre comillas transitorio, con una presidenta entre comillas transitoria. Los medios de forma descarada la han llamado presidenta constitucional, pero esta señora ha sido puesta en contravención a los artículos 161 y 169 de la Constitución Política del Estado. Entonces es una presidenta inconstitucional. Y esta presidenta inconstitucional es la que está tratando de desconocer a una institución legalmente establecida como es la Defensoría del Pueblo. Entonces, pues, ¿dónde estamos, no? Sin duda, todos estos acontecimientos son importantes, contarlos, relatarlos, para generar un pensamiento crítico en todos los que nos escuchan y, pues, articularnos en defensa de los intereses populares, en defensa de los intereses de todos los bolivianos, en defensa de la legalidad e institucionalidad, en defensa de los derechos humanos, los derechos políticos, la libertad de expresión. Valores que han sido violados por el actual régimen de facto. Muchas gracias, Gabriel, por tus acertados comentarios. Quiero compartir con ustedes un audio de un camarada cooperante, César. Él se incorpora a Así es mi tierra con Bolivia, dándonos directrices muy certeras en torno a la realidad actual en Bolivia. Escuchemos. Adelante, hermano. Queridos compañeros, el presidente Evo dijo que teníamos dos pandemias en Bolivia, la dictadura y el coronavirus. Pero el presidente se equivocó. En Bolivia tenemos un sinnúmero de plagas, pandemias y pestes. Esta situación que estamos viviendo para las elecciones viene de un golpe de Estado. Son unas elecciones convocadas a partir de un golpe de Estado. Estas elecciones han sido postergadas varias veces. Estas elecciones se dan en medio de la persecución política que conocemos y la represión que cada día vivimos en diferentes lugares de nuestro país. Además de eso, tenemos los ataques permanentes y constantes a la libertad de expresión, cierre de medios, las radios comunitarias, RT, Telesur. Tenemos amenazas incluso a la radio Causachuncoca, que es la única que queda como medio para difundir información fidedigna al país. Los medios tradicionales de comunicación o son afines a la dictadura o son cómplices a la derecha. Por otro lado, nosotros en solidaridad con el pueblo boliviano hemos donado los recursos de campaña que el Estado otorga a los partidos políticos, o sea que estamos pobres. Además de eso, y como si no fuera suficiente con tantos males y plagas, tenemos a la pandemia del coronavirus. Todo esto nos impide trabajar políticamente como lo hacíamos en anteriores elecciones. La pregunta es, como diría el Chapulín Colorado, ¿y ahora quién podrá defendernos? Y la pregunta es, nadie va a poder defendernos, somos nosotros los que nos tenemos que defender. Entonces, ¿qué podemos hacer? Lo que podemos hacer, compañeros, es tomar los espacios libres. ¿Cuáles son esos espacios libres? Las redes sociales. En las redes sociales cada uno de nosotros se puede convertir en un pequeño medio de difusión y de comunicación para llegar
a todas partes de Bolivia y transmitir nuestro mensaje de esperanza y estabilidad. El problema que tenemos ahí, sin embargo, es de que muchos de nosotros no conocemos cómo hacerlo. Nosotros, muchos no tenemos redes, otros tenemos redes, pero no las sabemos utilizar políticamente. Por eso, compañeros, vamos a ofrecer un conjunto de charlas, medios didácticos, grabaciones, para que esto pueda ayudar a que nosotros utilicemos políticamente las redes de Bolivia. Las direcciones, organización y actividades van a ser comunicadas oportunamente para que nosotros podamos actuar en las redes sociales para lograr la victoria frente a la muerte, al hambre, la corrupción, el fascismo y el racismo que encarna la derecha que ha regresado para destruir a nuestra patria. Gracias, compañero. Camarada cooperante, muchísimas gracias por tus comentarios tan pertinentes. Oído, ojo todo el mundo, ojo avisor, a trabajar, ¿ok? Y bien, nosotros nos vamos, no sin antes de recordarles nuestros contactos en Twitter, @tierraasí, con 2A, tierraasí, y nuestro canal de YouTube, Así es mi tierra. Ha sido realmente un inmenso orgullo estar con ustedes la tarde de hoy. Será hasta la semana que viene. Un abrazo a todas y todos.